no teníamos una organización canábica que hablara del cultivo de cannabis desde una perspectiva de salud. Entonces, bueno, Mamá Cultiva se forma como esa organización que iba a hablar del cultivo de marihuana, pero desde el campo de la salud. Y sabiendo que la voz de un colectivo o la representación de muchas personas siempre va a tener más adherencia en el discurso que un caso testimonial de una persona, ¿no? Era más poder hablar en plural. Yo soy Valeria Salech, soy fundadora de Mamá Cultiva Argentina, la organización que impulsó la ley de cannabis medicinal en Argentina. Mamá Cultiva nace a partir de la necesidad de darle un marco legal a una actividad que un montón de gente venía haciendo, que es cultivar marihuana con fines terapéuticos. Me comentó mi kinesiólogo en el año 2016, en diciembre, que sería bueno que en vez de las inyecciones de Botox que a mí me aplicaban 2 veces al año, que empezara con el cannabis. Accedí a lo que él me dijo y empecé el 18 de diciembre del 2016 con el cannabis. Soy otra persona. Yo soy mamá de Emiliano. Emiliano nació con epilepsia, ya tenía convulsiones estando en mi panza. Después lo diagnosticaron con autismo, retraso madurativo. Yo ya no me agachaba, estaba muy encorvada, me dolía todo. Era un problema hasta para meterme a la ducha, salir de la bañera, era todo un problema. Con el cannabis yo me baño sola, me arreglo sola con la ropa, me puedo vestir sola, no tengo que estar pidiendo auxilio. A Dios gracias, es una bendición. A nosotros nos cambió la vida, la marihuana. A nosotros nos cambió la vida. Médicamente con Cielo hicieron, yo esperé 1 año y medio, y médicamente hicieron todo lo posible con Cielo. Por eso yo cuando le dije a los médicos y le conté del aceite, yo les dije, yo les di la oportunidad 1 año y medio que ustedes médicamente hagan todo lo posible. Probaron cambiarle anticonvulsivantes, dieta cetogénica, la rehabilitación, todo y nada. Así que le dije, bueno, ahora es mi turno y yo voy a intentar con el aceite de cannabis. Pasar más de lo que ya pasó no le iba a pasar, así que... Y los médicos de la sala 16 del Hospital de Niños, yo le conté y bueno, estuvieron de acuerdo y se pusieron contentos, muchas médicas se pusieron contentas y me dijo, me pareció bárbaro, nosotras capaz hubiésemos empezado antes, nada más que ellos médicamente no me lo podían recomendar. Como médico descubro el cannabis a través de la enfermedad de una hija. Mi especialidad dentro de la medicina tradicional es la oftalmología y una hija mía, siendo muy pequeñita, me pide como papá que juguemos al médico. Yo le decía que no, que era tarde, que no era momento para jugar. Ella insiste en que yo juegue con ella y estas causalidades de la vida hacen que yo tenga una profesión en donde tenía un aparato que se llama oftalmoscopio para verle los ojos y jugar. Y ahí descubro, viéndole los ojos, una enfermedad que se llama glaucoma, que si uno no lo descubre a tiempo, lleva directamente a la ceguera. En realidad yo veo en internet un video de una mamá que su hija tenía una convulsión, te estoy hablando hace muchos años, tenía una convulsión y la mamá se ponía una cosa en el dedo, se lo frotaba por la encía y la convulsión frenaba. Y no existe medicación alopática que haga eso, que vos puedas en el momento darle algo a la persona y que se le termine la convulsión. Soy Graciela, vivo en La Plata, trabajé en la Municipalidad de La Plata y me jubilé por discapacidad
por una enfermedad hereditaria llamada enfermedad hereditaria de Strümpfe-Larraín. Todo esto lo pude saber después de internarme en el hospital, porque yo empecé a tener movimientos malos al caminar. Empecé caminando mal, con pie equino, apoyaba mucho la punta de los pies, pero después, ¿qué ocurre? Me empieza a hacer cada vez peor. El caminar, el movimiento, todo. Recurro a muchas instituciones, pero si yo no fuera por el cannabis, ya estaría toda encorvada, porque hasta estoy más derecha, me puedo agachar hasta levantar una alfiler del piso, que yo antes no podía. Todo eso puedo. Hola, mi nombre es María, soy mamá de Cielo. Nosotras somos de La Plata, barrio Los Hornos, y bueno, queremos contarles nuestra experiencia con el cannabis. Mi nena tiene síndrome de West, hace 1 año y medio se lo descubrieron, a los 2 meses. Ella hace 6 meses está con tratamiento. Ella empezó levantando los brazos y las manos y en la semana empezó a empeorar hasta llegar a tener 300 convulsiones por día. Ella estuvo con dieta cetogénica, probó un montón de anticonvulsivantes y nada le hacía efecto. A mí me habían recomendado el aceite de cannabis, pero al ser Cielo muy chiquitita yo tenía miedo y los médicos no me lo recomendaban. Entonces decidí esperar un tiempo. Mi nombre es Carlos Laje, soy médico, papá, activista del cannabis medicinal y expreso por dar cannabis medicinal. Aparece desde mi padre el acercamiento de un paper científico donde mi padre, en la desesperación de encontrar una solución, una salida al glaucoma, encuentra que el cannabis, que la marihuana, usada desde el punto de vista terapéutico, tenía un potencial hipotensor de la presión intraocular. A partir de ahí, estamos hablando aproximadamente de unos 5 años de esto, a partir de ahí inicia en mí un proceso de investigación en 2 grandes áreas. Una en lo que significa la cultura canábica o de la marihuana en la Argentina, al ser un desconocido, no de la sustancia en sí, pero un desconocido de la existencia de la cultura. Hubo propaganda prohibicionista en algún momento de la historia. La planta tiene 5.000 años de historia, está prohibida hace menos de 100 años. Bueno, ¿cómo hicieron para prohibir algo que estaba tan legitimado el uso en todo el mundo? Mi nombre es Pame Kaiser, presido Cannabis Medicinal Concordia, una asociación civil de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Si no lo defendemos nosotros, quienes militamos el cannabis, lo van a arrasar. Y por otro lado, investigar y empezar a darme cuenta y empezar a descubrir ciertas cosas que a la Argentina se le estaban ocultando desde los últimos 50 años, vinculadas a la existencia del cannabis medicinal, que es lo que el padre, se podría decir, contemporáneo, porque nos podemos ir a los 5.000 años que tiene la historia del cannabis y su relación con el hombre, pero el padre contemporáneo, el doctor Rafael Mechulán de Israel, primero descubriendo el THC y luego descubriendo lo que para mí va a marcar un antes y un después en una revolución biológica, que es la existencia de un sistema natural que tenemos y que nacemos con él, que se llama el sistema endocannabinoide, que produce
una sustancia denominada anandamida que tiene la misma composición molecular que los cannabinoides que tiene la planta. Digamos que en el mundo es la primera vez que se encuentra una relación directa entre sustancias de composiciones químicas idénticas entre el reino vegetal y el reino animal. Bueno, una de las cosas que yo decía mucho cuando peleábamos en el Congreso por la ley era que necesitábamos el autocultivo para tener variedades de plantas, ¿no? Y que podamos ver dentro de todos los cannabinoides, flavonoides y terpenos que tiene una planta, jugar ahí con esas variedades a ver qué nos pasaba con cada cual. Tengo el registro, que no sé por qué me viene ahora, de una mamá, creo que era Romina, que decía: a mi hijo le hace bien cualquier planta que tenga olor a limón. Ella había podido detectar a través del autocultivo que de todas las variedades que cultivaba, las que tenían olor a limón, a su hijo lo ordenaban, un pibe con autismo, lo ordenaban mucho. Y ella quería esas plantas. Si nunca hubiera cultivado o no hubiera tenido acceso a las plantas, estaría boyando entre prospectos, ¿viste? Entre cromatografías. Las explicaciones de haber sido cómplices del silencio de los beneficios del cannabis medicinal no se la vamos a tener que dar a nuestros pacientes, no se la vamos a tener que dar a la justicia, se la vamos a tener que dar a nuestros hijos cuando nos pregunten por qué no hicimos nada porque esa sustancia mejorara la calidad de vida de millones de personas cuando en el mundo se hacía y cuando en la Argentina se puede hacer. Entonces, cuando me ve, yo me muevo, empiezo así, los movimientos que uno hace, llamó a todos los médicos, a todo el hospital policlínico estaba ahí al lado mío. Yo parecía un artista, pero no, era una enferma que pudo caminar mejor. Mira, a nosotras nos las regala un cultivador, nos las da, nos las provee, cada vez que Cielo la necesita, él pasa y nos da. Cielo la primera vez que lo probó, ya el segundo día dejó de convulsionar completamente. Cielo era una nena que no podía dormir, que lloraba todo el tiempo, que se enfermaba porque se broncoaspiraba con su misma saliva. Y con el cannabis ella cambió mucho el carácter, no llora, no se broncoaspira. Ya hace 6 meses que estamos con el cannabis, ella nunca se internó, solamente por la operación, pero después a nivel salud la ayudó un montón. Ella está más conectada, ella me reconoce a mí que soy la mamá ahora, a los hermanos. A los médicos se los dije yo se los conté. Cuando yo le empecé a dar el aceite, Cielo había caído cayó internada. A ella la tenían que operar, le tenían que colocar un botón gástrico por el tema de su alimentación, que ya no subía de pesos. Bueno, Cielo estuvo internado un día, al segundo día estábamos en la sala. Cielo, al estar rodeada de mucha gente, muchas luces, empezó con sus espasmos, con sus convulsiones, y yo le di el aceite delante de los médicos, y los médicos vieron como Cielo instantáneamente dejó de convulsionarse, no lo podían creer. Ya te digo, era noche sin dormir, Cielo no dormía, Cielo lloraba. Yo me tenía que levantar 5 veces a la noche, estar con ella sentada en la cocina porque Cielo lloraba, Cielo se vomitaba, Cielo se broncoaspiraba. Cielo no podía dormir porque por ahí cuando conciliaba el sueño se despertaba con sus convulsiones. Y cuando nosotros le dimos el aceite la primera vez, Cielo durmió toda la noche. Tuvo poquitos espasmos. Al otro día estuvo tranquila, se despertó, estaba más tranquila. Bueno, pasó todo ese día ella tranquila, le seguimos dando el aceite y ya el segundo día ya no tuvo ninguna convulsión, ninguna. Quedaron sorprendidos, me dijeron que bueno, que estaba muy bien, que si ella le hacía bien, que se lo siga dando, que no había problemas, lo aceptaron. Sí, porque vieron que Cielo era, aparte Cielo la conocen mucho porque Cielo estaba internada siempre caía internada por las convulsiones. Y al ver que a ella le hizo bien, 300 convulsiones tenía por día ella. Y nada le hacía efecto, ni la dieta cetogénica, ni los anticonvulsivantes, ni la rehabilitación que me decían que le haga, no, nada. El aceite fue. Hubiese sido un hipócrita si callaba
el conocimiento de lo que el cannabis hace en la gente. Entonces, adhiero a un espacio de activismo canábico medicinal, tratando de que en un lenguaje en el que la población pueda entender, explicarle y contarle de qué se trata cuando hablamos de cannabis medicinal. Y en ese sentido, creo yo que hacemos un cambio de paradigma y una revolución comunicacional, porque si no hubiese sido centralizado en el espacio de la academia, como tradicionalmente se producen las cuestiones vinculadas a la medicina, y tarde llegado a quienes más lo necesitan, que es la población. Siempre nosotros dijimos que preferíamos, o yo en lo particular, la ilegalidad a ser una persona legal y cómplice de un silencio de la existencia de esta planta. Y por otro tema, también muy importante, es decir que nosotros teníamos como médicos el deber de poner en la divulgación científica este tema. Dejar esta terapia un poquito por fuera de la medicina tradicional alopática o del sistema hegemónico de salud, nos permitía también ponernos creativas y crear una comunidad que nos sostuviera, y una forma de hacer las cosas muy diferente, porque nosotras cultivábamos, lo hacemos ahora también, cultivamos muy diversas plantas, probamos, vamos viendo, registrando resultados, compartiendo con las compañeras. Eso dentro del sistema médico hegemónico no se hace ni se puede hacer. En cambio, nosotras fuimos como nuestro propio experimento, nosotras mismas. Y eso tiene un valor incalculable, ¿no? Sin cannabis, olvídate que existe la planta de cannabis, por un momento, el sistema de salud a nosotras nos maltrata mucho. Sin cannabis, ¿no? Nosotras somos personas que tenemos que... Te hablo de quienes estamos al cuidado de alguien que tiene un problema de salud, por lo general prolongado, ¿no? Un problema crónico de salud. Quienes cuidamos en esa situación somos invisibles para el sistema. Al sistema no le importa si nosotras queremos trabajar, estudiar, tener una vida. Nosotras sí o sí estamos obligadas a ser esclavas de este sistema. Un sistema que nos excluye, nos invisibiliza, no pone en valor nunca nuestro trabajo, y que incluso la relación del médico y el paciente es absolutamente desigual. Ni hablar de la cuidadora, ¿no? Pero ya con el paciente es desigual, porque mi hijo, por ejemplo, y los hijos de tantas otras, pasan años en salas de espera. Si vos sumás la hora y media, 2 horas, 3 horas que pasás en una sala de espera varias veces a lo largo de toda tu vida, pasamos años en las salas de espera. Son pocas las veces que nos sentimos contenidas por el sistema. Más bien somos, viste, es difícil la relación con el sistema de salud sin cannabis. Ahora, sumaré a eso cannabis, y ahí me parece que nosotras estuvimos astutas en no sobrecargar el sistema. Cuando vimos que había una resistencia, también debe ser difícil, ¿no? Vos estudiás medicina durante muchos años y tenés un montón de recursos, y para determinadas cuestiones no tenés la respuesta, y viene alguien y dice, mira, yo encontré la respuesta, te la traigo acá, es un aceitito que hago yo en mi casa. Debe ser difícil también de recibir esa información.
pero lo que nos pareció más inteligente es mantenerlo en el marco de una salud comunitaria, ¿no? De una salud que creamos nosotras mismas, conteniéndonos entre nosotras. La verdad que fue maravilloso. Me dieron el aceite un día, de ahí nos fuimos a casa con el aceite, le di una gotita abajo de la lengua, me dijo, no me gusta, me dijo. Bueno, le digo, no importa, y se acostó a dormir. Al otro día, a la mañana se levantó y eran los bracitos al costado, la cabeza derecha, la forma de hablar, fue como, no lo podíamos creer, yo me largué a llorar porque la verdad es que fue súper emocionante. Bueno, yo soy Mariana Ríos, soy la mamá de Alejo, de 10 años, con parálisis cerebral. Hace un año y medio, más de un año y medio, empezamos a consumir cannabis medicinal. Arrancamos después de ver videos de gente que tomaba cannabis y ver los cambios impresionantes que tenían. A partir de ahí empecé a estudiar, me interioricé en el tema. Entendí que el cannabis era bueno para la parálisis cerebral. En realidad lo estudié a partir de las ataxias cerebelosas que tenía Alejo, que eran sus movimientos involuntarios de las manos y el cuello y la cabeza. A partir de ahí estudié y vi que servía para la ataxia cerebelosa. Empecé a investigar y empecé a buscar a alguien que me diera cannabis, que me vendiera cannabis. En esa época buscaba a alguien que me vendiera aceite de cannabis o un médico que atendiera terapias con aceite de cannabis. Médico no conseguimos hasta 7 meses después de haber empezado a consumir cannabis, pero sí conseguimos una cultivadora solidaria que nos donó aceite. Desde el día 1, Alejo cambió terriblemente, los brazos que siempre los tenía arriba, aleteando, los bajó, el cuello que siempre lo tenía, que nosotros pensábamos que debía tener tortícolis un montón de veces porque era contracturado todo el tiempo y girando la cabeza todo el tiempo, lo relajó y mantuvo la cabeza derecha y después mejoró en un montón de cosas que no esperábamos, porque la realidad es que yo buscaba el cannabis para las ataxias cerebelosas porque eran los movimientos que había relacionado con el Parkinson, que era un señor que estaba fumando cannabis con Parkinson y la rigidez que tenía antes al relax que tenía después me sorprendió y fue lo que asocié con Alejo. Después de consumir cannabis, ahí empezamos a ver un montón de beneficios. Por ejemplo, le mejoró el control de tronco. Él siempre estaba encorvado, no caminaba solo, caminaba agarrado de las paredes, siempre agarrado de la mano. Al recreo iba con su acompañante agarrado de la mano, salía de acá de casa agarrado de las paredes. Bueno, desde que toma cannabis, él camina derecho. Ruedita de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Muy bien. Yo siempre digo que estamos viendo que algún día ojalá que viva para ver mamás que vengan a traerme a su hijo para que yo le dé microdosis de cannabis para prevención. Y no, lo que estamos viendo hoy es que es una franja de la población que es la que no encontró solución en ningún tipo de alternativa, ni tradicional ni complementaria. Fue al neurólogo y fue a la mujer que le tira las cartas y no puede vivir del dolor en la fibromialgia. O así te puedo nombrar 45, 50, 100 enfermedades. Bueno, un día me despierto junto con 8 compañeros en un operativo de la Policía Antinarcotráfico de Córdoba y de un día para el otro lo que estábamos viviendo como algo natural y creo que uno de los errores que cometimos es naturalizarlo de esa forma. Tendríamos que haber ya también nombré que nos cansamos de plantearles a autoridades lo que nos estaba pasando. Me encuentro esposado en mi casa y mi departamento, acusado de comercialización y confabulación para
la comercialización de estupefacientes, digamos, para que la gente lo entienda de forma normal, de narcotraficante. Casualmente o causalmente, una amiga me dijo que llamaba a un señor al que no conozco y el señor me puso en contacto con el canabicultor que me trajo el aceite que yo había visto a través de Mamá Cultiva, de unos videos, que era tipo alquitrán. Y yo sabía que era el concentrado. Lo que no sabía era la potencia y el efecto que tiene, ¿no? A partir de este cannabis concentrado, en realidad no sé qué tipo de concentración, no lo sabemos, es lo que nos hace falta y lo que los laboratorios deberían hacer, cuantificar de alguna manera. Empecé a probar. A ver, bueno, por sugerencia del canabicultor, bueno, una gotita para mi hijo, del tipo de una cabecita de fósforo. Esto obviamente charlado hasta ahora, desde hace 2 años, con la neuróloga que está fascinada con este tipo de cuestiones porque no saben nada de ellos. En el caso de Luis, decía, de mi hijo, él venía de 5 o 6 convulsiones por día, tomando entre 12 y 14 medicamentos. Desde el cannabis en adelante, él toma una cepa para el día y otra para la noche para poder descansar bien. Ya bajamos prácticamente a un 60% la dosis de medicamento. Lo mío fue un poquito más drástico porque de 3 clonazepam por día pasé a medio. Entonces, el tema es encontrar la dosificación justa y eso lo sabe cada uno. Una de las primeras cosas que supimos es que menos siempre es más. Y es como un lema dentro del mundo canábico que menos es más siempre. Que hay gente que con microdosis hace milagros y hay otras personas que van necesitando dosis más altas. Tener el autocultivo también nos sirvió para llegar a una sustancia segura. Digo, a llegar a resinas en cuyos cultivos no se usaron, se cultivó en maceta, no se usaron pesticidas, químicos, que no, ¿me entendés? Nosotras conocer de primera mano el producto, saber esa resina en cuánto aceite está diluida, jugar con las diluciones. Bueno, si el chico está tomando 7 gotas cada 6 horas, y mejor hagamos más concentrado para que tome menos gotas. O al revés, mirá, si con una gota de un mililitro de resina en 50 de oliva le es mucho, lo próximo lo hacemos 1 en 80. Ese poder maniobrar a través del autocultivo llega únicamente a esa maniobra, esa sintonía fina. Tenía una agenda donde día por día yo marcaba qué cepa tomaba, la dilución que tomaba, si había estado bien en mi casa y en la escuela, si había estado bien en su parte motriz y en su parte intelectual. Eso lo hice durante más o menos 1 año. Yo, por ejemplo, al principio se la daba pura casi, diluida una parte de resina pura con una parte de aceite de coco. Esa era lo que me había enseñado la chica que me donó el aceite. Cuando empecé a hablar con otras madres, las madres contaban que la tenían en una dilución 1 en 10, 1 en 40, llegué a escuchar hasta 1 en 100 y yo decía, pero no llego a entender, 1 en 100 ¿cómo? ¿Una parte de aceite de cannabis y 100 de aceite de coco? Sí, me decían. Bueno, dije, empecé a diluirla. La probé en 20, también le funcionó.
La probé en 40, le funcionó, la probé en 80, no le funcionó y la bajé a 40. Estuvimos con 40 un montón de tiempo y nos funcionó. El video, que son los videos que subo y que están en todos lados, el antes y el después fue al otro día literal. No fue ni un día más ni un día menos, porque fue tan sorprendente que, bueno, nada, es emocionante. Yo me largué a llorar y le mandé los videos a toda la familia y nadie lo podía creer. Y después verlo caminar sin agarrarse de las manos, sin perder el equilibrio, poder agacharse y agarrar las cosas del piso, la forma, cambiar el habla, la forma de hablar, de relacionarse con la gente. Nada, yo eternamente agradecida a esta planta, la amo. La verdad es que la trato con un amor. Ese arresto al que sufro y al que siempre estuve consciente de que podía ser posible. Yo siempre en las charlas planteaba que si la cárcel iba a ser lo que me tenía que callar, estaba dispuesto a dar mi libertad por que la gente acceda al conocimiento y a la sustancia, y creo que me escucharon literalmente, ¿no? Paso 7 meses detenido, y la cárcel es dura. Cuando hablamos de la marcha de la marihuana, cuando hablamos del Congreso Internacional de Cannabis y Cáñamo, cuando hablamos de una diplomatura en la universidad, no estamos todos, porque faltan los presos. Soy Edgardo Luis Carou. Mi profesión es la docencia, soy profesor, formo maestras, tengo 62 años y epilepsia desde que nací. Es un cuadro leve, el mío, no así el de el mayor de mis hijos, que viene medicado desde los 5 años y tiene 39. Recién hace unos años que pudo compensarse, ¿no? A Nobleza Obliga, los laboratorios hacen un gran aporte para sí mismos, ¿no? Ganan fortuna y en realidad es muy poco el efecto en el caso de este tipo de epilepsias, hay muchas, ¿no? Lo que cambia, lo que uno nota en realidad que cambia en la persona es, en el caso de la epilepsia, el efecto drástico que tiene con respecto a las crisis que van desapareciendo, y esto tiene un doble efecto. Primero, que lo conoce cualquier médico, es que no destruye las células, y el segundo es que es la autoestima, ¿no? La confianza que logra uno al no tener crisis, en este caso tónico-clónicas. Cada crisis es un fracaso, ¿no? Para uno. Entonces es volver a empezar y bueno, yo no puedo, y el aceite lo que logra en este caso es la confianza. Me descomponía muy seguido, me costaba mucho salir, en diversas ocasiones siempre fui algo cerrado. Después vi que podía hacer varios temas, y ahora veo que puedo hacer. Estoy en un taller literario y también toco como músico en una banda de rock. El aceite a la tarde y
a la noche. Ya lo tengo que tomar más o menos para que me haga efecto, para poder dormir. Tengo que tomarlo 1 hora antes para poder dormir, nada más. Pero en principio era saber que no producía ninguno de los efectos adversos que la medicación alopática le producía a nuestros hijos. Eso como primera medida. Nosotras le damos medicamentos a los chicos con esclerosis, autismo, familiares con Alzheimer o Parkinson. La cantidad de droga pesada que uno le da a través de la medicina tradicional alopática no tiene nada que ver con los efectos adversos que tiene la marihuana. Porque nosotros decíamos, bueno, no sé, el levetiracetam, que es uno de los tantos medicamentos para la epilepsia, te produce cambios de humor. Los chicos se ponían de mal humor, se ponían agresivos. Bueno, había otro con el que le salían llagas en la boca, había uno que generaba caída de pelo, hay otro que genera un hambre voraz, que es la risperidona. El otro, viste, todos tienen efectos adversos que son terribles. La marihuana lo que pasaba era que los chicos se reían un montón. ¿Por qué el cannabis es medicinal? Entonces, si uno se hace la pregunta de por qué el cannabis es medicinal, volvemos a un poquito para atrás y nos acordamos de la existencia del sistema endocannabinoide. Y como los cannabinoides que tiene la planta del cannabis, de la marihuana, son iguales a esa anandamida que está baja en la sangre, suple ese problema y lleva a lo que se denomina la homeostasis del cuerpo, que nos reequilibra desde el punto de vista emocional, pero también reequilibra lo que tiene que ver con la química de la célula. Y de ahí que es que yo soy un convencido que estamos ante una sustancia que no solamente va a paliar enfermedades, tanto que sea como curarlas, como complementarlas, sino que estamos ante una situación que también es una situación velada y que todavía no se pone sobre la mesa, que es el cannabis desde el punto de vista preventivo. Bueno, mi nombre es Sol Gutiérrez, tengo 45 años, tengo un diagnóstico de metástasis en los pulmones con 3 tumores secundarios de útero y ovario. Y bueno, me hizo una placa de tórax y ahí se veía que había 3 manchas grandes en los pulmones y medio a desgano me hizo la placa de tórax y el análisis de sangre para que me quede tranquilita, me dijo. Y bueno, ya viendo la placa me mandó a hacer una tomografía esa misma noche y ahí empezó todo el viaje. Al otro día me mandó a ver a un oncólogo y el oncólogo, bueno, me dijo que tenía metástasis en los pulmones. No, me hizo un estudio como una biopsia. Eso se complicó porque provocó un sangrado, me internaron y ahí me diagnosticaron la metástasis. Enseguida me dieron quimioterapia. Fue una quimioterapia muy agresiva. El dolor se apagaba un poco, pero a la vez que se apagaba el dolor, se apagaba también mi energía, me quitaba mucha fuerza, estaba muy decaída, el sueño, no podía dormir. A la noche el descanso era dar vueltas y vueltas en la cama. Y bueno, vivía cansada, era un alma en pena. Y bueno, la quimioterapia que fue muy fuerte, muy agresiva,
enseguida que se me cayó el pelo y yo siempre fui muy coqueta y esto de verme al espejo así, más el malestar que tenía, la verdad que me sentía muerta en vida. Mi experiencia con el cannabis empezó porque cuando me dan el diagnóstico de metástasis y yo le preguntaba a los médicos qué me iba a pasar, porque sí, con el diagnóstico de cáncer lo primero que decís o te dicen la palabra metástasis, ya está, pensás que arrastrás el cajón, ¿viste? Y entonces empecé a buscar información y bueno, mis allegados, amigos y los seres queridos me pasaban cosas, información, datos que encontrábamos y una vez una amiga me dijo, ¿probaste con el aceite de cáñamo? Y le digo, ¿qué es eso? Y bueno, empezamos a buscar información, videos en YouTube, cosas y era esto, ¿no? El aceite de cannabis, que en ese entonces no se hablaba mucho, no había mucha información. El médico, cuando lo hablé, no, me dijo que no, que era la quimioterapia, que él era muy de lo tradicional y que no había fundamentos científicos y que pingue pan. Todo lo que le decía al médico me lo negaba, porque también le hablé del cambio en la alimentación y otras cosas y él me decía que no era por ahí. Un amigo nos contactó con una persona que era un cultivador y que podía asesorarnos con esto del tratamiento del aceite de cannabis. Y bueno, en diciembre, un domingo, me acuerdo de ese día como si hubiese sido, no sé, un cambio rotundo porque llegó a mí una jeringa de aceite de cannabis y lo probé por primera vez, era un domingo más o menos a las 7 de la tarde y dije, bueno, lo pruebo, total, ya estaba medio como perdido por perdido y la verdad que el cambio fue notorio. Mi nombre es Karina, tengo 44 años, me diagnosticaron cáncer de mama en el 2015, tenía 41, era un cáncer bastante delicado, había infiltrado en piel, o sea que había que actuar muy rápido. Empezamos con quimioterapia porque no se podía operar, ya que la piel estaba tomada, no podía pasar el bisturí por ahí. Entonces tuve varias sesiones de quimioterapia, se achicó, se pudo operar, me sacaron la mama completa, los ganglios de 15, 9 estaban tomados con cáncer y luego empecé la radioterapia 3 meses después, año 2016. Me encuentro con una situación delicada, respiratoria. Yo la había asociado al corazón y efectivamente no tenía nada que ver con el corazón y tenía una metástasis, terminé internada de urgencia, tenía una metástasis importante, grande en el pulmón izquierdo, del mismo lado del cáncer de mama, todo el mismo lado, el lado izquierdo. Para ese entonces ya me habían hablado mis hermanos, sobre todo, mis 2 hermanos varones, sobre el aceite de cannabis medicinal, sobre el uso, sobre los resultados, se habían puesto a estudiar mucho y yo no quería saber nada porque no sé, por prejuicio quizás, y además pensé que como venía se iba a resolver por más que la realidad me dijera que, bueno, nada, había tenido un cáncer de mama, luego una metástasis en la costilla, luego pulmón y ahí fue como el límite. Creo que salí de la internación el 16-18 de septiembre del 2016 y al día siguiente o a los 2 días estaba sentada en esta mesa con una persona con la que contactamos y estábamos empezando a hacer el aceite que se hizo ese día. En 2017, en julio de 2017, ya casi a un año de haber tomado el aceite, todos los estudios de control, las tomografías, los marcadores, todos me empezaron a dar normal, después de haber estado muy grave. El THC es el responsable de generar una situación que se denomina apoptosis celular, que es la ruptura de la célula cancerígena. Entonces, si vemos que el THC ingresa a la célula cancerígena, no toca la célula que está bien,
a diferencia de los tratamientos tradicionales, y le da una indicación a la célula de que funcione bien, la célula no quiere funcionar bien, el THC se encarga de romperla. Pero la rompe, y la rompe de una manera muy interesante, porque la rompe y antes limpia las toxinas que estaba generando esa célula tóxica, cancerígena, para que en el torrente sanguíneo no se elimine toxina. Entonces, desconocer las propiedades terapéuticas del THC es desconocer al cannabis medicinal. Punto y aparte. Si vamos a plantear que el THC es el responsable de la psicoactividad del cannabis, ahí entramos en un tema que tiene que ver con el tipo de variedad, el tipo de cepa, la vía de administración y una cosa fundamental que es la dosis. Entonces, si nosotros hacemos un uso consciente del cannabis medicinal, jamás vamos a plantear hacerle vivir al paciente experiencia de psicoactividad, porque la preparación en la cual está hecha está en forma medicinal. Entonces el THC va a actuar de manera medicinal. Porque esa noche dormí re bien, me sentí súper relajada, tuve un sueño profundo, el cuerpo se relajó muchísimo, el dolor que sentía y la sensación que sentía fue cambiando, fue mejorando, así que nada, no lo pensé, dije, es por acá. Y dejé toda la medicación, que me decían no, que bueno, que tenía que hacerlo de a poco, pero la verdad es que me sentía muy mal porque entre la quimio más todo el pastillaje, el hígado lo tenía destrozado, no tenía ganas de comer, me daba asco la comida, había bajado mucho de peso. Y bueno, dije, el cannabis además me abría el apetito, tenía otro sabor las comidas, el ánimo me había cambiado, me sentía más enérgica. Las primeras semanas era como que tenía un poquito de sueño, ¿viste? Que me costó adaptarme a eso porque estaba como que, ay, quiero ir a la cama y quiero dormir y recuperar el tiempo que no había dormido y descansado. Y después, bueno, me fui acostumbrando y la verdad que me hizo muy bien en esto que te vuelvo a repetir, ¿no? Me daba mucha energía, me daban ganas de comer, me hacía poner alegre, que era una alegría que la había perdido. Y bueno, dejé todas las pastillas, todo. Y después decidí que no iba a hacer más quimioterapia. Y bueno, hoy en día los estudios dicen que tengo estabilidad de la enfermedad, solo me hago controles. De esto, bueno, ya pasaron 3 años. Y los tumores se redujeron al 50% sin quimioterapia. Así que desde diciembre hasta julio, que me hice 3 tomografías, fueron 11%, 18% y 20 y pico %. Así que logramos una reducción súper importante. Porque hay otras cosas del aceite que a mí me hicieron muy bien, que tienen que ver con cómo yo empecé a vivir mi vida, a vivirla de manera más aliviada, de manera más relajada, poder dormir. Esto yo, una vez en una conferencia que me hicieron participar como testimonial, yo dije esto, me parece de lo más importante. Una persona que tiene cáncer y que es grave, cuando se va a dormir, piensa, ¿qué me va a tomar mañana? ¿Me va a tomar el hígado? ¿Me va a tomar qué? O sea, bueno, hablo de mí, no sé si toda la gente piensa esto, pero bueno, también soy profesional de la salud y he escuchado mucha gente sufrir y sé que esto pasa, no es fácil dormir. El aceite a mí me ha permitido ser feliz, poder dormir, encontrar la paz a la noche y no pensar en la enfermedad, que eso me parece que es salud con mayúsculas, salud. Porque algunos creen que la marihuana es muy liviana. No hace daño. Y sin embargo la marihuana ha ido convirtiéndose en una droga muy peligrosa, mezclado con otras cosas. Es droga entrada. Y además con un THC, que es
la sustancia que te cambia la neurología, con un THC de 18%. Ahora, ¿qué pasó? Desde el 2019, en todo el gobierno de Alberto Fernández, dieron 300.000 permisos para sembrar marihuana. 300.000. Más 30.000 que podían sembrar para venderle remedios a otros. Mirá. Remedios que no están avalados por el ANMAC. La nueva ley de drogas que planteamos y que queremos tiene que ser una ley que trabaje conjuntamente con otras instancias, como por ejemplo es el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que es la Ley 26934, el Plan Jacob también, que no fue reglamentado aún. También podemos hablar de la Ley de Salud Mental que tenemos en Argentina. Nosotros tenemos un grave problema en Argentina que pasa con todas las leyes, no solamente con las relacionadas al uso de sustancias, y es que se promulgan leyes, se reglamentan, pero quienes tienen que estar avisados y informados y involucrados digamos, empapados de esa información, no lo están. Lo mismo pasa, digamos, a ver, nos pasa con la ley, la 27350, que es la de ReproCan, que hoy hay municipios que siguen criminalizando, hay gente detenida aún teniendo ReproCan, se siguen haciendo allanamientos de una forma desconmensurada en un montón de localidades, y hay provincias que son, digamos, donde los usuarios son perseguidos permanentemente, como es la provincia de Córdoba, como es la provincia de Jujuy. Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero, porque, digamos, hecha la ley, hecha la trampa, no lo vamos a aceptar. ¿Van a dar de baja todo eso? Sí, pero es ley lo de la... Sí, no, pero... Los permisos. Es ley el cannabis medicinal. No el es cannabis. Ley el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal. Entonces yo te podría decir hoy que ese descontrol hace que nosotros tengamos menos marihuana en la frontera y mucho más marihuana sembrada en cualquier lugar. Cualquier madre o persona que tenga algún tipo de miedo, que no está sola, que estamos acá, que hay un montón de organizaciones, Mamá Cultiva siempre, pero hay muchas otras también que estamos para acompañar, que sabemos lo que le pasa, que lo hemos experimentado en nuestros cuerpos y en nuestras emociones, que cargamos con eso y que estamos para acompañar, que no piense que tiene que hacerse cargo sola de nada, que aprenda a tirar esta línea con quienes ya tenemos algún tipo de experiencia, que vamos a estar ahí recontra dispuestos y dispuestas. Conozco muy bien lo que nosotras hacemos, pero también conozco otras organizaciones que son lo más y que van a estar, y que hay por todos lados, como te decía, y que vamos a estar ahí para seguir cambiando la lógica del qué es la salud, ¿no? La salud no necesariamente pasa por lo que pase adentro del consultorio, también tiene como un costado psicosocial que nosotros estamos acá sosteniendo, acompañando y haciendo crecer todos los días.